Lo actual y lo virtual. Existe una oposición errada entre real y virtual. Lo virtual es para referirnos a la ausencia de existencia y la realidad es algo tangible. Por consiguiente, real sería el yo lo tengo y virtual sería el tú lo tendrás, la ilusión. Lo virtual tiende a actualizarse y este no se opone a lo real, sino a lo actual. Son dos maneras de ser diferentes. Antes de continuar, es importante saber que lo posible ya está constituido, pero está en el limbo. Es idéntico a lo real, solo le falta la existencia. La actualización aparece como la solución a un problema. Es creación e invención de una forma a partir de una configuración dinámica de fuerzas y finalidades. Lo real se asemeja a lo posible. Por el contrario, lo actual no se parece en nada a lo virtual. La virtualización. Virtualizar consiste en descubrir a lo que se refiere, en direccionarse hacia este interrogante y en definir la actualidad como respuesta. La actualización iba de un problema a una solución. La virtualización pasa de una solución dada a otro problema. Este es uno de los principales vectores de la creación de la realidad. La virtualización del cuerpo. Para entender a este, tenemos que tener en cuenta las reconstrucciones, percepciones, proyecciones, cambios, entre otras cosas. De la socialización de las funciones somáticas al autocontrol de los efectos por medio de la bioquímica industrial, nuestra vida física y psíquica pasa a través de una exterioridad cada vez más compleja donde se entremezclan circuitos económicos, institucionales y tecnocientíficos. La virtualización del cuerpo que experimentamos hoy es una nueva etapa en la aventura de la autocreación que perpetúa a nuestra especie. Percepción, cuya función consiste en traer el mundo aquí, un rol externalizado claramente por los sistemas de telecomunicaciones. Los sistemas llamados de realidad virtual nos permiten experimentar además una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, reviviendo la experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad. Proyecciones. La proyección de la imagen del cuerpo está asociada generalmente a la noción de telepresencia, pero la telepresencia es mucho más que la simple proyección de la imagen. El teléfono, por ejemplo, funciona como un dispositivo de telepresencia, puesto que no solo transmite una imagen o una representación de la voz, sino que transporta la propia voz. Los cambios. A partir de estas membranas virtuales se pueden reconstruir modelos digitales del cuerpo en 3 dimensiones y a partir de ahí fabricar maquetas sólidas que servirían, por ejemplo, a los médicos para preparar una operación. En el ámbito de lo virtual, el análisis y la reconstrucción del cuerpo ya no implica dolor ni muerte. Una vez virtualizado, el cuero se vuelve permeable. Hoy en día, el sexo y casi el rostro de los niños se conocen antes de que hayan nacido. Virtualización del texto. Para empezar, se debe aclarar distintas ideas sobre la hipertextualización. Es un movimiento inverso de la lectura que se produce a partir de un texto inicial, una reserva textual y de instrumentos de composición gracias a las cuales el navegador podrá proyectar una multitud de otros textos. No se deduce lógicamente del texto fuente, es el resultado de una serie de decisiones como ajuste del tamaño o de los nodos o módulos elementales, disposición de las conexiones, estructura de interfase de navegación, etc. Multiplica las ocasiones de producción de sentido y permite enriquecer considerablemente la lectura. El enfoque más simple del hipertexto consiste en describirlo por oposición a un texto lineal como si fuera un texto estructurado en red, sin excluir ni el sonido ni la imagen. El hipertexto está constituido por nodos y vínculos cuya definición veremos a continuación. ¿Qué son nodos? Son los elementos de información, párrafos, páginas, imágenes, secuencias musicales y entre otras cosas. Los vínculos entre otros nodos cabe aclarar que son tales como referencias, notas, apuntadores, botones señalando el paso de un nodo a otro. Ciberespacio o la virtualización del ordenador. El ordenador ya no es un centro, sino un componente incompleto de la red calculadora universal. Es un ordenador cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna parte. Es un ordenador hipertextual, el mismísimo ciberespacio. La desterritorialización del texto. Los dispositivos hipertextuales en las redes digitales han desterritorializado el texto. Todo sucede como si la digitalización estableciera una especie de inmenso plano semántico, accesible en cualquier lugar y al que cada uno podría contribuir a producir, a recoger de modos diversos, a retomar, a modificar, a doblar y entre otras cosas. Hacia un nuevo auge de la cultura del texto.
La virtualización, lejos de aniquilar el texto, cumple con el destino del mismo y hace que iniciemos una aventura en medio de sus avances junto con las nuevas herramientas que nos brinda. La virtualización del mercado. Lo que se busca con esto es tener un enfoque cuantitativo, o sea, más productos y más empleos, pero no se dan cuenta de que las nociones clásicas del mercado y del trabajo están mutando y claramente el ciberespacio abre un nuevo mercado, siendo así la transformación total de los consumidores, productores e intermediarios. Hablando de todo eso, ocurre un fenómeno que he llamado la desintermediación, el cual trata de que una clase de profesionales que ocurre el riesgo de aparecer como intermediarios, parásitos de la información, ya sean periodistas, editores, etcétera, o en la transacción como comerciantes, banqueros, etcétera, ven amenazadas sus funciones habituales. Todo acto registrable crea efectivamente o virtualmente información, es decir, en una economía de la información, riqueza. Ahora bien, el ciberespacio es el medio por excelencia donde los actos se pueden registrar y transformar en datos explotables. Por esta misma razón es que la producción no para, logrando de esta manera que el consumidor se convierta en coproductor de la información que consume. Del mismo modo que la virtualización del texto nos hace asistir a la creciente indistinción de los roles de lector y autor, la virtualización del mercado pone en escena la mezcla de géneros entre el consumo y sin cuenta la producción. En cuanto a la explotación económica de los contenidos en cuestión, las formas habituales de valorizar la propiedad de la información cada vez se adaptan peor al carácter fluido y virtual de los mensajes. Si se abandonara totalmente toda pretensión de propiedad sobre los programas y la información, tal como proponen algunos activistas de la red, existiría el riesgo de retroceder hasta una situación anterior a la de invención del derecho de autor y de la patente. Este perfeccionamiento se persigue en dos direcciones: tránsito de un derecho territorial a un derecho de flujo y tránsito del valor de cambio al valor de uso. Hoy en día, si se desea utilizar una fotografía en un servicio multimedia o un WAN, lo primero que hay que hacer es pagar los derechos al propietario de la imagen. La foto es como un microterritorio, dificultando así la innovación económica y cultural. Pero existe una solución a este inconveniente y es utilizar un sistema de medición continua, y con ello la captura de la información sobre el uso podría efectuarse, por ejemplo, en el momento de la descodificación del mensaje. De esta manera, el propietario no se vería perjudicado y el proveedor del servicio podría mostrar la foto, sin tener que desembolsar por adelanto ninguna suma. Las instituciones y oficios debilitados por la desintermediación y el aumento de la transparencia solo podrán sobrevivir y prosperar en el ciberespacio realizando un traslado de competencias hacia la organización de la inteligencia colectiva y la ayuda de la navegación. Como bien se sabe, este mercado está en constante crecimiento y al ser un mercado transparente, permite que los productores se puedan acomodar en tiempo real a esta evolución.